Hola, 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 ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿me escuchás? Ahí te escucho perfecto. Muy bien. Alex se va a ausentar hoy porque tiene un pequeño problemita, tiene una niña recién nacida, así que bueno, a veces hago las clases yo, a veces lo vamos manejando. Este año es medio complejo por la niña, es normal. Así que en esta oportunidad, bueno, vas a estar conmigo teniendo la clase y ya están conectados a través de YouTube. Dame un segundito que Perfecto. verifico que sí, está grabando. Me dices el Muy bien. momento en que vaya a compartir pantalla. Correcto, sí. Vamos a arrancar para que la gente tenga idea de lo que se trata esta clase. Bienvenidos a todos, nuevamente a una nueva clase de Wizard of Econ. Hoy es un tema sumamente interesante porque vamos a hablar de crecimiento de negocio. En resumen, lo del topic que vamos a hablar en esta clase es cómo crecer un negocio digital usando growth hacking. En esta oportunidad nos acompaña Esteban Gómez Gómez, que es gerente de Digital Experience en NTT Data Latam en Europa. Y bueno, él ha participado en nuestro podcast en español. Ha sido sumamente interesante la información que nos ha brindado en ese momento, ya hace un par de años. Así que bueno, obviamente queríamos contar nuevamente con su conocimiento para las clases de la comunidad de Wizard of Econ. Y lo interesante de esto, como siempre, es que puede participar gente que está fuera de la comunidad, lo cual es sumamente interesante. Recuerden que en esta oportunidad como estamos en vivo, aprovechen, pueden participar con las preguntas. Yo voy a estar atenta en el chat y voy a estar atenta en el canal de YouTube, así sé qué preguntas van haciendo. Lo que sí les pido, por favor, sean concretos y claros con las preguntas, vayan al punto, no me hagan una descripción gigante porque ahí sí nos perdemos y mientras que lo escucho y lo leo es complicado. Entonces, seamos bien concretos con las preguntas. Aclarado eso, bien, estamos con una posibilidad de presentación en esta clase. ¿Sí? Correcto, sí. Correcto, dale. Así que cuando quieras, compartí pantalla. Listo, voy a compartir pantalla y me confirmas cuando la estés viendo, por favor. Muy bien. Ahí ya la deben de estar viendo, ¿cierto? Ahí sí, correcto. Listo, perfecto. Cuando quieras. Voy a arrancar este tema de growth hacking y de e-commerce, es bien interesante. Ya me presentaron desde la landing, pero así un pequeño recuento rápido. He trabajado con muchas marcas reconocidas aquí en Colombia y también en Centroamérica. He trabajado desde la parte de e-commerce, desde la parte de consultoría estratégica y también desde la parte de marketing digital. Entonces, por eso les vengo a contar un poco, pues, como de este tema del crecimiento. Antes de empaparnos un poco del concepto de growth y de digital commerce como tal, que son los dos conceptos claves que hoy vamos a estar hablando, vamos a hablar de los fundamentos. Y el primer fundamento es aclarar al final, cuando nosotros nos contratan, sea como un independiente, un freelance, o como un consultor, o como el director de un área que tienes que mover, sea marketing, o sea e-commerce, o sea comunicación, o sea el mercadeo, en la que sea, hay una gran misión. Y esa gran misión es entender al final por qué esa marca nos está contratando a nosotros, por qué ese cliente nos está empleando, ¿cierto? Porque al final nos está dando un salario. Entonces, esto es importante porque así como se muestra en la imagen, lamentablemente
muchos profesionales lo que hacen es quemar billetes, porque lo que tienen en su cabeza es 1.000.000 de tácticos. Entonces no tienen un pensamiento estratégico. Y al tener 1.000.000 de tácticos, tienen 1.000.000 de acciones que les han funcionado quizás con algunos clientes, pero que eso no garantiza que les vaya a funcionar con todos los clientes. Entonces, por eso es importante que nosotros de entrada entendamos muy bien que a nosotros al final nos van a contratar para hacer sonar la caja registradora. Es decir, que nosotros estemos facturando, que nosotros nos quitemos ese discurso de comunicación que durante mucho tiempo nos dijeron que yo solamente estoy aquí para posicionar la marca. No, usted al final está posicionando marca para también ayudar a vender. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener muy claro es que vamos a generar conversiones. Ahora bien, cuando hablamos de conversiones, nos acercamos a un concepto que más adelante vamos a profundizar un poco, que es el funnel de conversión, ¿cierto? Ese funnel básicamente es un embudo que nos dice, yo estoy entrando gente por la parte superior, que es más ancha, y al final, como es un embudo, van decantándose y van pasando algunos usuarios. En nuestro imaginario de cómo funciona este tema del marketing, cómo debería funcionar un e-commerce en general, estamos hablando de que nosotros tenemos un ideal de que toda esa cantidad de personas que nosotros estamos adquiriendo en distintos canales, un montón de segmentos distintos, un montón de usuarios con un montón de campañas de publicidad que estamos activando, pues que todas esas campañas son sumamente efectivas y que del total de las personas que llegaron a nuestro sitio web o a nuestra aplicación o a nuestro portal, lo que nosotros tengamos, ese 100% al final también se interesó por comprarnos o por descargarnos o por usarnos, por lo que sea, y al final, pues esos son los usuarios que activamos. Eso, lamentablemente, es un mito. Eso no pasa en la realidad, ¿cierto? Ojalá fuera de esa manera, ojalá fuera tan sencillo. La verdad es que vemos más o menos como esta imagen de un funnel lleno de huecos o un balde, que básicamente por ahí se nos empiezan a ir los usuarios, se nos empiezan a ir todos estos segmentos que creíamos interesados en ese mensaje o en ese producto, y al final nuestro cliente todo el tiempo nos está diciendo, ¿en dónde está mi dinero? ¿Qué pasó con la inversión que yo a usted le di? ¿Qué pasó con esa cantidad de N de dólares o de pesos que yo le estoy dando a usted? ¿Y por qué yo no estoy moviendo mi caja registradora? Yo no la escucho sonar. Entonces, este es el primer tema que es complicado, porque a nivel Latinoamérica, un dato curioso para que lo tengan presente, un e-commerce de una marca propia, es decir, nosotros fabricamos champú, pero normalmente ese champú se lo vamos a lanzar a otro retail para que nos ayuden a venderlo. Digamos que yo tomo la decisión de crear mi propio e-commerce, de yo mismo comercializarlo, yo mismo tener mi flota de logística. Al final, en promedio, estoy hablando de 2 años o 3 que me demoro en entrar en punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro e-commerce se va a demorar en ser lucrativo, en ser rentable. Estamos hablando de que se va a mantener en números rojos. Y esto porque es importante saberlo y porque es tan importante tenerlo presente, porque también le vendieron un mito a nuestros jefes, a nuestros empleadores o a los presidentes de las compañías, que hoy nosotros tenemos un crecimiento exponencial en cualquier producto digital. Entonces yo lanzo un e-commerce y este e-commerce inmediatamente se crece y es exitoso y es súper famoso, y no es así. La verdad es que a nosotros nos están diciendo que esta es la expectativa, que esto genere ventas de un día para otro, es mejor dicho, en 6 meses ya tu e-commerce o tu aplicación es rentable, pero la verdad es que no es así. Nosotros nos enfrentamos a un entorno VUCA, un entorno cambiante, un entorno que el dólar todo el tiempo está cambiando, un entorno en donde hay un montón de competidores que empiezan a entrar y salir, que cambian su oferta, que modifican su producto. Entonces, al final puede que nosotros seamos rentables por un tiempo y luego volvamos a caer, y luego otra vez somos rentables y luego volvemos a caer. La idea del growth es que esto nunca caiga a cero nuevamente, sino que nosotros lo mantengamos siempre a flote y siempre creciendo. Ahí empieza entonces el otro dilema, y es que dicen que si uno tiene buen presupuesto y uno tiene un buen equipo, al final todas las marcas crecen. Cualquier aplicación logramos que se descarguen y que la usen, cualquier e-commerce logramos que, que entren y compren, pero es muy distinto cuando yo crezco con estrategia a cuando yo crezco sin estrategia. Porque básicamente cuando nosotros crecemos con estrategia, yo tengo un crecimiento consciente. Y cuando hablo de un crecimiento consciente, parto
básicamente de la premisa de que yo sé cada cosa que hago o que está en mi plan de trabajo, si sirvió o no sirvió, gracias a los datos. Entonces, a partir de ahí es que llegamos a otro concepto que se llaman los modelos de atribución. Por temas de tiempo no los vamos a poder conversar acá, pero queda como tarea para que se anoten ese concepto. Muchos de ustedes puede que ya lo dominen. El tema con los modelos de atribución es que básicamente nos están diciendo de todos los canales que yo tengo, de todas las fuentes de tráfico, al final, ¿a cuál le atribuyo la compra? ¿Al primer impacto, al segundo impacto, al último impacto? Entonces empezamos a tener una ecuación porque al final no quiere decir que el que vio la publicidad me terminó comprando y ya por eso único impacto, porque al final es una acumulación de impactos. El email, el retargeting, porque lo empezamos a perseguir después de que entró un e-commerce, un mensaje de texto y empezamos a sumar un montón de elementos más. Entonces, cuando nosotros hablamos de crecer sin estrategia es porque al final no te está dando tiempo de reaccionar, no te está permitiendo entender qué funciona y qué no funciona. Y recordemos algo, una marca que no esté creciendo no es que esté estancada, está decreciendo porque el mercado sigue avanzando. Entonces, básicamente, nosotros le estamos poniendo un sello y ese sello es una fecha de vencimiento. O sea, es decir, que ya tiene una fecha de salida del mercado, porque nosotros seguimos quemando billetes, no lo estamos haciendo de una manera estratégica, no lo estamos haciendo de una manera muy detallada. Entonces, pues básicamente es pegando tiros al aire. No sabemos qué está funcionando, no sabemos si esta nueva campaña nos va a permitir crecer en ventas o no. Entonces, ya saben, eso es importante como premisa, ya vamos a entrar en materia, pero estos aspectos claves son necesarios para que entendamos lo que se viene. Y ya digamos que otro aspecto importante es ustedes entender su marca cómo hace dinero. Y yo sé que eso suena muy bobo y la gente dice que pregunta tan tonta, pero no es así. Hay profesionales que yo les he preguntado, ¿usted entiende el modelo de negocio de su compañía? Y empiezan a dar vueltas, empiezan a explicar cosas que no tienen sentido. Recuerden que los modelos de negocio dependen de la compañía en la que ustedes están. Hay compañías como Spotify que tiene un modelo, por ejemplo, freemium, que lo que hacen es que con muchos usuarios gratuitos activan un segundo modelo que es el publicitario, y a esos usuarios gratuitos que tienen, que es una base muy grande, como el 60 o el 70% de los que tienen hoy activos, les exponen anuncios publicitarios. Entonces, lo que pierden por este lado, lo suplen por este. Pero también tienen otro modelo que es el premium. Y ese premium es pues alguien que paga una mensualidad y tiene acceso a esta plataforma sin anuncios. Entonces miren que estamos hablando de múltiples modelos de negocio. Este caso que les pongo a continuación aplica también para los modelos que son de las cafeteras que tienen las cápsulas. Entonces ustedes le ponen la cápsula de café, un cappuccino, un latte, y ya vienen en cápsulas. Entonces, la pregunta más importante que le hacen a uno cuando uno es consultor es, ¿usted entiende mi modelo de negocio? ¿Usted sabe yo cómo hago plata? Y ustedes tienen que tenerlo muy claro, porque si no, entonces ustedes van a empezar a hacer marketing y van a empezar a hacer un montón de estrategias que no tienen sentido. Van a estar moviendo lo que no deberían. En el caso de la Play o de estas empresas como las cafeteras, básicamente la primera pregunta es, ¿yo qué debería estar promocionando? ¿A qué debería estar invirtiéndole dinero? ¿A la consola o a los videojuegos? Esto es importante porque la consola es más costosa y lo que nos va a garantizar son usuarios nuevos que entran a la categoría. Lo mismo nos pasaría con la cafetera, ¿cierto? Pero luego nos dicen, pero ¿será que yo gano más dinero por la consola o por los videojuegos? ¿Qué es más caro? ¿Qué es más barato? Uno creería que como esto es más costoso, aquí es en donde yo debería meterle todo el marketing, hacerle mucho ruido y empezar a facturar. La verdad es que normalmente estos modelos de negocio lo que nos dicen es que entre el 60 y el 70% de la venta está subsidiada, es decir, da pérdida. Ellos lo que hacen es que entienden que si yo le vendo la cafetera, si yo le vendo la Play, si yo le vendo la Xbox, le pierdo por un rato, pero él luego me va a generar un retorno de la inversión comprando muchas películas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es aquí en donde debería estar el grueso de la inversión en marketing. Esto es bien importante para que nosotros entendamos cómo crecen las marcas. Otros aspectos importantes para que tengamos muy presente del crecimiento de las marcas. El primero es el costo de adquisición. Este costo de adquisición lo que nos está diciendo es cuánto me cuesta a mí adquirir un usuario que al final sí compre el producto. Es decir, si yo invertí 100 pesos en una campaña en
Instagram o en TikTok que me trajo 100 personas y de esas 100 personas solamente una compró el producto, digamos que es esa consola de Play o de Xbox, lo que me está diciendo es que ese usuario, ese costo de adquisición es de 100 pesos. Entonces, aquí ustedes tienen que ser muy inteligentes porque nos ha pasado con muchas marcas que no logran tener un costo de adquisición asequible. ¿Cómo así? Que sea rentable. Porque a veces ese costo de adquisición es tan grande por muchos motivos que ya les voy a mencionar que se termina comiendo la rentabilidad del producto. Es decir, que yo empiezo a hacer muchos esfuerzos y yo digo que estoy vendiendo mucho, estoy facturando todo el tiempo, pero mentiras que ustedes no están ganando un solo peso, porque todo el dinero que se están llevando en marketing es el dinero que se está comiendo toda esta parte de la utilidad del producto. ¿Esto por qué puede ser? Porque hay mucha competencia en esa categoría, porque están segmentando a la base que no es, porque no es el formato adecuado o el mensaje adecuado para esas personas, porque tu sitio web asusta a la gente, entonces los poquitos que logran descifrar ese laberinto para poder comprar, pues son muy contaditos. Entonces hay muchas variables que hacen que tu costo de adquisición se empiece a elevar. Entonces, primer premisa, yo siempre tengo que garantizar que mi costo de adquisición sea bajo. Entonces, eso es bien importante para que ustedes lo tengan como base. Dicen los teóricos de la media que uno normalmente tiene que mirar cuál es el total de ventas esperados y de ese total de ventas esperados al menos tener un 30% que es el que se va a comer marketing. Es decir, que yo voy a esperar de este porcentaje invertir un 30% y si no, entonces no espere esa cantidad de dinero. Pero ya se viene con todo este tema de la inteligencia artificial, la optimización de esos recursos, que la verdad, pues no se nos coma todo este dinero. Segundo concepto importante, el lifetime value. El lifetime value básicamente lo que les está diciendo es, de toda esa cantidad de usuarios que están llegando, ¿cuántos se nos están yendo y en qué tiempo? Es decir, ¿me volvieron a comprar o se me fueron muy rápido? O se quedaron 1, 2 años conmigo, me compran cada mes, el ticket promedio aumenta, entonces se vuelve un modelo de negocio rico, porque me cuesta muy poco dinero traer usuarios, porque ya mi sitio está posicionado, la gente le crea mi producto, ya hay un voz a voz y la gente se queda mucho tiempo conmigo. Pero hay un modelo de negocio pobre que básicamente lo que nos está diciendo es muy costoso traer un usuario, pero al mismo tiempo se queda muy poquito tiempo. Es decir, yo tengo una tarea distinta desde la parte estratégica. Yo tengo primero, desde el performance, que disminuir esta adquisición de los usuarios. Es decir, ¿será que TikTok está muy costoso? Entonces vamos a intentar en Facebook. ¿Será que de pronto este formato de carrusel no me está funcionando? Entonces vámonos a un formato de historias. Entonces empiezan a hacer muchos experimentos para entender qué hacer. O apostarle más al SEO en vez del SEM y empezar a hacer un montón de experimentos. Y con el lifetime value también empezar a mirar yo qué puedo hacer en la garantía, yo qué puedo hacer en el tema de fidelización, yo cómo puedo hacer cross-selling, yo cómo puedo empezar a hacer otro tipo de alternativas. Entonces, esto es clave tenerlo muy presente porque normalmente cuando nosotros hablamos de profesionales de este gremio, cuando tienen un e-commerce o tienen una aplicación o tienen un portal, lo primero que hacen es adquirir nuevos usuarios. Ah, esa es mi tarea. Yo tengo que traer usuarios, ¿cierto? Segunda tarea, que me compren, es decir, que estos usuarios se activen, sea en una aplicación, sea en un e-commerce, lo que sea. Pero resulta que no todos esos usuarios se activan, hay un churn, hay una tasa de abandono. Entonces, esos usuarios son inactivos. Hasta ahí creeríamos que se acabó la tarea y la mayoría de profesionales acaban la tarea acá y la cortan y dicen, ya cumplí mi tarea. Y es, de este total de usuarios que traje, el 5% compraron el producto y se acabó, ¿cierto? Pero el profesional más pro, que ya sabe que este ejercicio no ha acabado, él tiene otra tarea. Y esa tarea es hacer que estos usuarios activos que en algún momento nos abandonan, el lifetime value, el que vimos en la lámina anterior, hacer que eso se disminuya. Es decir, si yo sé que los usuarios después de la tercera semana abandonan mi aplicación, ¿cómo hago para recuperarlo? ¿O cómo hago para disminuir esa tasa de abandono? ¿Será que le mando una notificación, le mando un email que me lo enganche? O si yo sé que la gente me compra 2 o 3 veces en mi e-commerce, pero no vuelve una cuarta o una quinta, entonces será que le lanzo una promoción, le lanzo un domicilio gratis,
le lanzo algo distinto. Y estos usuarios que abandonaron, ¿cómo los empiezo a perseguir? Con retargeting, con email, con mensajes de texto, con un montón de otras acciones para convencerlos. Entonces miren que hasta aquí estamos hablando de los fundamentos y de las bases para poder crecer en un negocio digital. Ahora sí, entremos en materia. Vamos a desglosar el embudo con las 3 fases principales. Que hay muchas más, sí, hay más dentro de cada una de estas, pero vamos a quedarnos como con la acción principal. ¿Yo de dónde voy a sacar los usuarios? Cuando nosotros hablamos de crecimiento de una marca, el primer eslabón a trabajar es la adquisición. Y yo tengo que tener muy en cuenta que hay 2 formas de adquirir usuarios. La primera es por necesidad. Yo entiendo que ellos tienen una necesidad puntual y por ende ellos, por iniciativa propia, van a ir a buscar ese producto, van a ir a buscar la solución. Es decir, entre comillas, yo no tendría que hacer mucho porque ya ellos están tomando acción. Pero por el otro lado está el deseo. Ese deseo se despierta. Es un usuario que no tiene tan claro que necesita algo, pero que yo le voy a despertar esas ganas de que compre. Miren que son 2 cosas distintas. Aquí ya puedo estar hablando de presupuestos diferentes. Voy a hablar de canales distintos de adquisición y adicional a eso voy a estar hablando de estrategias y de mensajes diferentes. ¿Listo? Por ejemplo, cuando hablamos de necesidad, como el usuario va a buscar, entonces lo primero es en temas de SEO. Yo necesito estar optimizado en los motores de búsqueda para poder que cuando él me busque, el concepto o el término aparezca yo. Lo mismo con el tema de SEM, lo mismo va a aparecer con el tema de Google Shopping y los marketplaces para que lo tengamos muy en cuenta. En Latinoamérica las personas buscan en primer lugar en Google, en segundo lugar en YouTube y en tercer lugar en algún marketplace como Amazon o como el Mercado Libre. Entonces mi producto también debería estar apareciendo allá. Y cuando hablamos de despertar este tema del deseo, pues entonces tengo las redes sociales orgánicas, es decir, el contenido normal que hago, la pauta en redes sociales, los influencers y la comunidad. Entonces son temas que me ayudan a que la gente se antoje de mi producto. Ve, yo quiero ese cuaderno que tiene esta influencer, yo quiero esa chaqueta que tiene esa influencer. Y de manera transversal, el email marketing y los mensajes de texto se vuelven tanto de necesidad como de deseo. Y en algunos casos, las notificaciones push, si estamos hablando de aplicaciones, por ejemplo. Entonces, esa es la primera gran misión. Miren que básicamente estamos nosotros derrumbando muchos mitos y es que los canales no sirven para todo, no. Los canales no nos sirven para todo. Hay que saber adquirir los usuarios. Yo sé que hay unos canales que por unas dinámicas de uso tienen unas particularidades, es decir, que tanto el formato como el mensaje, como el objetivo, como la intención es diferente. Entonces, yo no puedo en una estrategia coger una lista de tácticos y decir que le va a mandar mensajes de texto a todo el mundo. No. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿O que voy a hacer pauta en redes sociales buscando la necesidad? No, porque recuerden que la necesidad él ya la tiene, entonces él se va a ir a otros canales para buscar esto. En redes sociales son muy pocas las personas que buscan algo desde los Reels, por ejemplo. Son muy poquitas. Antes teníamos los hashtags que se usaban mucho, pero para poder categorizar ya hoy no se usan tanto. Lo hacemos más para temas de contenido y para temas de visibilidad, pero al final tenemos esta ecuación. ¿Listo? Segundo tema. Segunda fase, la conversión. Esta conversión ya nos está diciendo ya cumplí la primera tarea de traer muchos usuarios, ahora ¿cómo hago que ellos se activen? Primera aclaración, la conversión depende de su negocio, de su modelo de negocio, de cómo usted haga dinero. Para mí la conversión es un registro, para mí la conversión es una descarga, una compra de producto, un agendamiento de una cita, un test drive. ¿Qué es mi conversión? Listo. Entonces, dependiendo de eso, yo voy a tener que enfrentarme a un gran enemigo. Y ese gran enemigo se llama la incertidumbre. Muchas personas creen que el mayor enemigo de la venta es el precio, pero el mayor enemigo de la venta es la incertidumbre, el no saber si el producto está bien rankeado o posicionado, si tiene garantía, si alguien más lo ha usado, si tiene quejas o no tiene quejas. Todo este tipo de dinámicas son bien importantes en esta segunda fase. Entonces, cuando yo hablo de la solución a este gran problema, pues lo lógico es que yo tengo que generar certidumbre. Esta certidumbre yo la tengo que generar desde 2 aristas. Primero, el matrimonio pues como obligado entre la venta y la comunicación que es la marca, que ya se los voy a contar. Y segundo, pues todo lo que me pueda apoyar a mí a generar certidumbre a través de
buenos comentarios, testimoniales, ranqueo, un montón de cosas. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de ese matrimonio obligado, ¿cuál es el matrimonio obligado que yo como estratega, yo como gerente de mercadeo, como gerente de marca de e-commerce, debo hacer? Lo primero es construir marca. Si tú no construyes marca, se te hace imposible vender un producto o un servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo apago marca y no invierto en marca, usted váyase a vender un producto que no tiene logo, que no tiene identidad, va a ser muy difícil. Vaya, móntele la competencia a los productos de Apple. Solamente esa manzanita, como ya hay una marca detrás de, va a generar credibilidad y va a permitir que la venta se logre. Entonces, eso es un matrimonio obligado. Por eso, hoy ya no hablamos de departamentos de ventas y departamentos de marketing, sino que hablamos de sales marketing y los están uniendo, los están poniendo a hablarse entre ellos. Entonces, la misión principal cuando nosotros hablamos de marca va a ser entonces, en primera instancia, generar recordación. ¿Listo? Esa recordación es bien importante para que la tengamos presente, ya enseguida la vamos a pensar. Y la segunda es el posicionamiento. Eso es lo que yo necesito para poder construir marca. Dentro de la recordación, recordemos que la recordación, hablando de temas de digital, primero es el alcance. Yo voy a generar recordación si impacto a muchos segmentos, en muchos canales, en muchos lugares. Básicamente lo que me va a permitir es que yo con esa frecuencia llegue a generar entonces la recordación. Llego a muchas personas que me van a ver muchas veces. Recuerden que en el mundo tradicional esto se llama los TRPs, la cantidad de impactos que yo compro para poder que una persona me recuerde, el top of mind. ¿Listo? Y a nivel de posicionamiento, yo necesito siempre acompañar mi marca de un concepto. Hay muchas marcas que van por ahí sin un concepto clave, ¿cierto? Y se vuelven commodities, es decir, se vuelven muy genéricas en la categoría. Pero nosotros necesitamos tener un concepto que nos apoye y que nos garantice diferenciarnos de los demás. Por otro lado está la reputación, que ahorita lo hablábamos, ¿cierto? Yo necesito tener testimoniales, necesito tener buena calificación, necesito estar bien rankeado. Entonces, por este lado, cumplimos el gran check de las tareas que uno como gerente de mercadeo o de marca debería darle a su equipo. Y aquí está su presupuesto. Aquí es en donde ustedes deberían estar diciendo, de aquí salen los indicadores claves de gestión, los KPIs o los OKRs si de pronto se van con esa otra metodología. Por el otro lado, en las ventas, ustedes van a garantizar que siempre tengan usuarios activos. Esos usuarios activos son súper importantes porque de ahí sale el dinero. Y por otro lado está el gasto por cliente, es decir, cuánto dinero me va a traer cada usuario. Vuelve y juega lo que hablamos ahorita, el costo de adquisición y el lifetime value. ¿Cuánto me cuesta traerlo? ¿Cuánto tiempo se va a quedar? ¿Y cuánto retorno me va a traer ese usuario? Cuando hablamos de usuarios activos, entonces, necesito garantizar siempre traer nuevos usuarios. Es decir, que mi marketing no se enfoque solamente en los usuarios ya existentes, sino que yo traiga siempre y alimente más usuarios en ese embudo. Y por otro lado, el recurrente, que este recurrente, pues básicamente es el que yo ya hice la tarea. Y aquí es bien importante porque cuando hablamos del usuario recurrente, estamos hablando de un usuario que te está ahorrando 6 veces la tarea de marketing. Es decir, un usuario nuevo te cuesta 6 veces más que uno recurrente. Entonces, miren que estamos hablando de estrategia, estamos hablando de finanzas, porque básicamente estamos hablando de modelos económicos, de cómo yo distribuir y priorizar mis esfuerzos, a quién le voy a dar más importancia en este esfuerzo, porque lamentablemente nuestro ejercicio de mercadeo y nuestro ejercicio de ser los gerentes de un activo digital se ha desvirtuado. Entonces solamente creemos que es hacer mercadeo desde la parte de comunicación y solamente nos estamos enfocando en traer usuarios. Ya les estamos demostrando que no. ¿Qué más debo saber yo entonces en este gasto por cliente? Y es que yo necesito garantizar una frecuencia. Esa frecuencia es cuántas veces va a venir este usuario a comprarme a mí durante todo ese lifetime value, durante todo ese periodo de acompañamiento. Normalmente el usuario se queda 1 año conmigo, se queda 2 años. Entonces yo cómo hago para que durante ese año no venga una vez cada 6 meses, sino que venga una vez cada 3 meses o cada 2. Y por otro lado, el ticket promedio, que el ticket promedio es cuánto dinero se está gastando cada vez que compra. Cada vez que esa frecuencia que ustedes establecieron 7 veces al año, 5 veces al año, 2 veces a la semana, ustedes ya tienen muy bien, muy claro
cuánta plata se está gastando este usuario con ustedes. Entonces, se está gastando X cantidad de dólares cada vez que nos compra. Entonces, ese ticket promedio, ¿cómo lo crezco? Hay tres formas. La primera es el cross-selling. El cross-selling lo que nos está diciendo es, mire, este producto que usted se está llevando normalmente es acompañado por estos dos productos, no sé, el celular. Entonces está acompañado por esta lámina protectora, por esta carcasa y por este amplificador. El cross-selling lo que te está intentando es que siempre que compres, pues termines comprando más. Luego está el upselling, que el upselling lo que te dice es, en vez de llevarte ese celular que es el más pequeño, hay uno con mayor capacidad de almacenamiento, hay uno con mejor cámara, pero es la misma referencia. Entonces te va a hacer gastar más dinero, pero desde un crecimiento. Por eso el cine, cuando nosotros vamos, nos terminan diciendo, va a ampliar las crispetas, va a ampliar la gaseosa, es decir, voy a crecer un poco más. Entonces termina ustedes gastándose más dinero. Y el último es el kit. Miren que muchas marcas lo que están haciendo es, para las personas que son iniciadoras en ciertas categorías, el ejemplo del café, yo soy nuevo en el café, entonces te vendo el kit para el novato en el café, entonces te vendo los filtros, te vendo la grequita, te vendo un montón de objetos que básicamente es como el kit iniciador y va a aplicar para un montón de categorías. Entonces, miren, aquí les estoy resumiendo el matrimonio obligado entre marca y entre venta. ¿Cuáles son las tareas importantes que yo debo tener desde mi departamento de comunicación y cuáles son las tareas más importantes que yo debo tener desde mi departamento de ventas? Y esto aplica para un e-commerce, esto aplica para una aplicación, esto aplica para cualquier proyecto digital que básicamente tenga una transacción de por medio. Y ya como para ir cerrando y poder cumplir con el tiempo de los 30 minutos, vamos a la última fase, a la retención de usuarios. Entonces, ya cumplí con traer muchos usuarios, ya lo están haciendo de manera inteligente, ya saben que no están gastando, no están quemando billete en utilizar todos los canales de manera genérica con todos los segmentos, ya saben cómo hacerlo bien. Ya viene una tarea importante y es que se activen. Ya los activamos, ya logramos que nos compraran, ya nos creen porque hay credibilidad de marca, pero también generé unas dinámicas para que me compraran un poquito más o se gastaran un poquito más de lo que se iban a gastar con el cross-selling, el upselling o la paquetización. Y luego ya viene la retención de usuarios. Básicamente es una verdad absoluta que a veces se nos olvida en las finanzas del mercadeo y de los productos digitales. Y es que hay una ley de Pareto que nosotros no podemos ignorar y que funciona en esto, pero de una manera pues sagrada. Y es, normalmente nosotros invertimos el 80% de nuestro presupuesto mensual o anual en adquirir nuevos usuarios. Pero esos nuevos usuarios solamente representan el 20% de nuestros ingresos, es decir, ya la utilidad. Cuando nosotros hablamos de fidelización, estamos destinándoles solo un 20% del presupuesto, pero ellos son los que nos representan el 80% de las ganancias. ¿Por qué? Recordemos lo que hablábamos. Porque me cuesta 6 veces menos hacer que un usuario que ya antes me ha comprado, que ya está fidelizado, pues me termine ahí creyendo y volviendo a comprar. En cambio, el otro lo tengo que seducir, lo tengo que perseguir, le tengo que activar muchos canales, entonces email, mensaje de texto, le tengo que mandar pauta, lo tengo que hacer de todo, ¿listo? Y esto es bien importante porque se ha demostrado en muchas categorías y se ha demostrado en muchos canales digitales distintos que al final un usuario que es recurrente, que ya está fidelizado, que hace parte de un sistema de puntos, que está en un plan de CRM en donde todo el tiempo se están relacionando con él, lo están volviendo embajador, lo están invitando a eventos. Este usuario es más fácil que nos termine comprando a un usuario nuevo que apenas nos está conociendo o que puede que nos haya escuchado en el pasado, pero que nosotros como tal todavía seamos pues como un X para ellos. ¿Listo? Entonces, este tema de la retención de usuarios es clave, no se nos puede olvidar porque es aquí en donde está el dinero de las organizaciones, es aquí en donde crecen la mayoría de las marcas. Entonces, hay muchas maneras de garantizar
esa retención a través de nuestras plataformas de CRM, en donde yo ya tengo unos workflows automatizados para mandarle unos ciclos de email cuando cumplen años, un tema de descuentos, cuando llegan por primera vez a un e-commerce, cuando, no sé, abandonaron un carrito, entonces yo le digo, hey, regresa por tu carrito, por tu lista de productos que ibas a comprar, te regalo el domicilio o te doy un descuento. Entonces, al final hay un montón de cosas que ustedes pueden hacer para que el usuario vuelva, para que el usuario regrese, para que el usuario les siga comprando a ustedes. Pero al final, ya se acaban las 3 fases. Al final, como para que vayamos cerrando, lo más importante en este pensamiento de growth es que nosotros entendamos mi marca cómo hace dinero y que yo siempre tenga datos, porque con los datos de cada una de las fases, de cada uno de los canales, de cada uno de los segmentos, yo me puedo hacer mejores preguntas. Y esas mejores preguntas son las que me van a permitir a mí poder optimizar el presupuesto y poder tener una rentabilidad muy grande. Porque lamentablemente a nosotros no nos enseñaron a leer datos, no nos enseñaron a leer, por ejemplo, los funnels. Estos embudos, normalmente cuando nosotros los vemos, cuando nos llega un informe o cuando nos comparten el analytics, el acceso a estas plataformas, nos hacemos un 8, no sabemos qué interpretar de esta información. Pero rápidamente vamos a ver unos tips rápidos. Si nosotros vemos que hay un embudo súper delgadito, súper desnutrido, el problema de ese funnel no está en la parte baja, vayan siempre a la parte alta. Puede ser un problema de segmentación, puede ser un problema de formato, puede ser un problema de usuario, puede ser un problema del mensaje, puede ser que ustedes tienen la peor agencia de publicidad del mundo, el peor diseñador del mundo, el peor copy del mundo. Hay que hacer experimentos por ese lado. Si por el contrario ustedes ven que sí tienen buena cantidad de usuarios, pero los usuarios no están pasando a, no sé, descargar la aplicación o agregar los productos al carrito, entonces el problema es del canal. El problema puede ser que no tengan información adecuada del producto, que tengan información insuficiente, que tengan muy poquitas fotos, que no tengan testimoniales, que no tengan ranking. Entonces puede ser la plataforma la que le está poniendo zancadilla al usuario para poder tomar su decisión. Luego, digamos que sí tengo buenos usuarios en la parte de arriba, sí tengo buenos usuarios en la parte media, es decir, llegaron muchos usuarios, de esos muchos que llegaron, muchos demostraron interés por ciertas categorías y por ciertos productos y los agregaron a su carrito, pero no me están convirtiendo, no me están comprando. Pueden ser muchas cosas. El domicilio está muy demorado, el domicilio está muy costoso, cuando llego al checkout de pronto no tengo los métodos de pago que a mi segmento le sirven, no tengo, por ejemplo, contraentrega, o solamente tengo tarjeta crédito, pero mi segmento usa es tarjeta débito, o tengo nada más Mastercard, pero se me olvidó Visa. Entonces, yo necesito en esta parte del checkout también optimizar. Y por último, como debería ser un funnel, como debería funcionar. Es decir, no va a ser como en el slide principal que vimos, en donde veíamos que la misma cantidad de usuarios que llegaron, la misma me termina comprando. No, ojalá, eso es un mito, eso no va a pasar en ningún lado. Pero lo más importante es que ustedes entiendan que dependiendo de la información que les esté dando estos datos del Analytics, ustedes tienen que ser muy inteligentes para saber qué experimentos hacer. Entonces, ya para cerrar con la metodología de Growth y poder abrir a las preguntas, hay unos pasos esenciales. Después de que ustedes analizaron la información, ustedes descubren en dónde hay un posible problema, en donde hay una posible fricción o en donde hay un posible cuello de botella. Es que tengo que cambiar el checkout, tengo que ampliar mis métodos de pago. A partir de ahí, ustedes se documentan cuáles son las mejores maneras para yo solucionar ese problema. ¿Es un problema de botón? ¿Es un problema de call to action, de llamado a la acción? ¿Es un problema de ubicación? ¿Es un problema de cantidad de pasos que tiene de pronto mi proceso? Tengo 7 pasos, debería disminuirlo a 3. Estoy pidiendo muchos datos, no debería pedir tantos, debería tener un autocompletar o un loguearse con redes sociales. Entonces me documento la mejor manera de hacerlo. Luego viene una lluvia de ideas y todas las personas del equipo, el de SEO, el de data, el de producto, el de analytics, todos empiezan a dar ideas y las rankean. Entonces, cuando las priorizan, queda una valoración por muchos métodos. El método ICE o ICE es el que más uno usa normalmente en este tipo de metodologías,
que básicamente empieza a dar una valoración de qué tan fácil es implementar esto, qué tan difícil en temas de tiempo, qué tanto impacto va a tener. Entonces ustedes empiezan con esas variables a darle unos números y a partir de ahí sale un ranking. Con ese ranking ustedes se van a ejecutar el primer experimento para poder validar esa hipótesis que nació por acá en ese posible problema que ustedes identificaron desde los datos. Lo ejecutan y lo empiezan a medir. Desde el análisis, ustedes se dan cuenta si necesitan más tiempo o más cantidad de usuarios para poder tomar decisiones. Si por el contrario ustedes tienen suficiente información y ya pueden validar o desestimar el experimento, entonces aquí toman una decisión importante y es, van a seguir haciendo lo que estaban haciendo, van a devolverse al paso 4, que es la priorización, es decir, esto no nos funcionó, aborte ese experimento, vamos al número 2 o vamos al número 3 en ese ranking que ustedes hicieron y vuelve el ciclo. Analizamos, no solucionamos el problema, volvamos en el ranking, analizamos, ve, ya encontramos la solución. Ya encontramos que para poder recuperar un carrito abandonado no hay que esperar 12 horas para mandarle el email. Mandémoslo a las 6 horas. Ese fue el primer experimento, nos funcionó, nos generó una optimización del 30% de recuperación de carritos. Entonces, el último paso es que lo sistematices, que ese experimento que hiciste ya quede estandarizado en general para tu experiencia en el canal, sea un e-commerce, una aplicación o lo que sea. Entonces, aquí, en modo flash, aquí metiéndole el nitro al discurso, logramos ver todos los elementos claves que hay que tener en cuenta de cómo crecer una marca en digital, cómo hacer que facture más, cómo hacer que crezca. Entonces, aquí ya les queda el ejercicio, les queda la grabación también, para que cada uno de estas láminas, cada uno de estos elementos, cada uno de estos conceptos profundicen mucho más. Ya aquí entonces le voy a pedir entonces el favor a nuestra persona que nos está ayudando con este tema para que nos lea las preguntas y nos lea toda la información que tenemos. Súper completo. La primera pregunta, porque tenemos más o menos un poquitito más de 15 minutos y vamos a aprovechar a full el tiempo. Luis pregunta, este año tuve bastantes abandonos de carrito, que es algo que nombraste a lo largo de la presentación. ¿Cómo puedo atraerlos a la compra de nuevo sin colapsarlos? Perfecto, gracias Sofía. Bueno, ese tema vuelve y juega, es un tema de experimentar, no existe una fórmula. Cuando ustedes en Growth Hacking o en Digital Commerce les diga, aplique esto que les va a funcionar, les están mintiendo, porque todo depende de la categoría, todo depende del segmento, todo depende del canal, ¿cierto? No es lo mismo recuperar carritos en una aplicación que recuperar carritos en una web. Entonces, a partir de ahí, dependiendo del segmento y de la cuantía, es decir, cuánto cuesta el producto que tú estás vendiendo. No, son productos de consumo masivo, yo soy un retail, están mercando. Entonces, normalmente es más fácil recuperar un carrito de ese lado porque la persona tiene urgencia de recuperar ese producto. Es decir, yo necesito mercar porque es que si no, entonces mi nevera no se va a llenar. Entonces, básicamente ahí ustedes pueden ofrecer un domicilio gratis, un descuento y va a ser mucho más fácil que esa recordación de que dejaron abandonado un producto les haga tomar la decisión frente a otro e-commerce de la competencia. Pero si por el contrario estamos hablando de un producto mucho más costoso como una lavadora, una nevera, entonces ustedes lo que tienen que hacer desde la decisión, volver a retomarlo, es un tema de testimoniales, ya no va a ser un tema tan del deseo, recuerden que ya va a ser desde la necesidad, entonces tienen que darle muchos más atributos, más información. Entonces, tanto el canal de recuperación que puede ser mensaje de texto, notificación, puede ser retargeting, puede ser email, que normalmente son los que utilizamos de recuperación de carrito, eso va a depender de su workflow, va a depender de sus datos. ¿Automatizo esto como primer contacto del email o automatizo como primer contacto del mensaje de texto? Después de que mando el mensaje de texto y no lo abrieron, ¿qué hago después? ¿Le mando un segundo mensaje de email o le mando más bien el de mensaje de texto? ¿O lo empiezo a perseguir con pauta en redes sociales? Entonces, todo depende. No existe en este momento una fórmula. Existen múltiples canales y múltiples formas desde esto que les estoy mostrando, que es la manera de experimentar más fácil. Tener una lista priorizada y empezar a ejecutar experimentos rápidos de 1 o 2 semanas, tomar decisiones rápidas y en menos de un mes estar automatizando y tener cosas que vayan creciendo el performance un poco, cada día más y vayan subiendo. Listo, Sofía.
una pregunta súper interesante, porque hablaste acerca de lo que era el tema de que las personas no saben, o sea, los negocios no saben leer datos, o los dueños de negocios no saben leer datos. Y acá María José hizo hincapié, mientras hablabas de esa parte, y pregunta, ¿qué estrategias nos recomendás para conseguir datos bueno, en este caso pregunta de su audiencia, ¿no? Que no sabemos cuál es, no detalla cuál, pero digo, ¿qué tips nos podés dar, ya que pregunta esto, generales, para poder eso, captar, porque uno a veces arranca y comienza a querer vender, a querer hacer esto, a querer hacer lo otro, pero no tiene esos datos. ¿Cómo los puede llegar a conseguir? Listo, perfecto. Cuando nosotros hablamos de los datos, depende de nuestro nivel de madurez de compañía, de qué tan grandes somos y qué tan grande es nuestro bolsillo. Digamos que si nosotros estamos hablando de una empresa muy grande, una corporación o una industria grande, normalmente esas plataformas, estas empresas tienen plataformas como un Data Lake o un CDP, un CDP, un Customer Data Platform, que es allí en donde se alojan toda la información. Es decir, nos dimos cuenta que el señor tiene hijos, entonces yo le agrego esa información a la base de datos. Me di cuenta que se quedó sin pelo, entonces le saco esa información, entonces ya sé que no le voy a volver a recomendar champú para cuidado del cabello. Son exclusiones e inclusiones que se hacen dentro de las bases de datos. Lo más importante es tener bases de datos. Eso a nivel grandote porque básicamente estos CDPs o los DMPs, todas estas plataformas grandes que son costosas, las compañías enormes las tienen, pagan unas anualidades muy grandes o incluso en algunos casos crean sus propias plataformas. Lo que hacen es que integran la información que van captando de WhatsApp, la información que van captando de encuestas, la información que van captando de distintos lugares y crean algo que se llama el Golden Record. El Golden Record es que yo sé que Sofía una vez me compró X producto, la segunda vez me compró otro producto, entonces yo empiezo a generar un histórico de quién es ella, qué le puede gustar, y si no, empiezo por datos demográficos, de ubicación y otros elementos a generar una cosa que se llama lookalike, audiencias similares a ella, que ya han comprado otras cosas y a ella también le podrían interesar porque se comportan similares o tienen la edad de ella o el género y empezamos a mirar ese tipo de cosas. Pero eso con las empresas grandotas, ¿cierto? Con las empresas pequeñas es tener sus propias bases de datos pequeñitas, de ser muy juiciosos en ir recolectando información de los usuarios con encuestas de satisfacción, con encuestas de quiénes son, de unos preregistros, y con esa información vamos nutriendo mucho, entendiendo qué segmentos puedo tener yo ahí. Hay una dinámica muy buena que se llama RFM, resencia, frecuencia y monto. Esos ejercicios RFM de resencia y frecuencia y monto te empieza a clasificar de todos los segmentos que pueden existir por una serie de combinaciones N que te genera ese algoritmo. Eso es súper fácil. Ustedes van y descargan un RFM de Excel y meten ahí su información y él se los corre y les da la información. Él les clasifica. Ustedes tienen estos usuarios oro, estos que son plata, estos que son bronce, estos usuarios que normalmente por la cantidad de veces que compran en el año y la cantidad de dinero que se gastan, usted los puede clasificar como VIP. Entonces se vuelve un segmento más top al que usted va a tener cierto acceso y ciertas dinámicas y ciertos ejercicios, o un segmento más pobre que te dice, este es un moribundo que está a punto de irse. Son usuarios que te compraron solamente porque había una promoción, pero ¿qué hacemos para rescatarlo? ¿Cómo hacemos para que no se nos vaya? Para que luego no sea tan costoso volver a traerlo. Porque como yo ya lo tengo ahí, recuerden, me ahorro 6 veces en temas de adquisición, pues ese presupuesto. Entonces, ¿qué me invento? Entonces, ese modelo RFM les puede funcionar un montón. Genial, Esteban. Una pregunta de parte de Gabriel. Él nos consulta cómo podemos sostener a los usuarios sabiendo la alta competencia en el e-commerce y la masiva publicidad de marcas en redes sociales. Bueno, este es un tema que no hay una respuesta, Complejo. sí, no hay una respuesta clara frente a este tema porque esa es la misión que tenemos nosotros desde Mercadeo siempre, ¿cierto? El tema de cómo mantener su atención, cómo ser rentables, cómo destacar. Ojalá tuviera la respuesta y ojalá se las pudiera hacer cortas. Eso sería otra clase, otro debate. Pero lo más importante para mí siempre es que nos acostumbremos a hacer benchmarking. Los benchmarking nos van a ayudar con
a mí en algún momento un jefe me lo dijo y es, Esteban, tenemos que cambiar todos los espejos de la casa porque en el espejo solamente vemos nuestra propia imagen por ventanas para mirar hacia afuera qué están haciendo otros, qué les está funcionando. Y desde ahí darnos cuenta de, ve, ¿por qué no están en TikTok? ¿Será que ya intentaron y no les fue bien? ¿Será que entonces yo me aventuro o es que toda la categoría está lejos de TikTok? Entonces, de pronto allá no está mi segmento. Algo saben ellos que yo no sé. Entonces, cambiamos los espejos por ventanas para empezar a realizar ese ejercicio de revisar muy bien qué está buscando mi usuario, qué le duele, qué necesita, en dónde lo está supliendo, pero también la competencia que está haciendo e incluso la no competencia, empezar a ver otros referentes, alguien que me inspire, alguien que me entregue posibles métodos o formas de hacer las cosas de una manera distinta. Eso es lo que les podría decir aquí de manera corta. Y para ir cerrando, pues ya estamos entrando en los últimos 10 minutos. Esta es una consulta de mi parte, Esteban, porque me parece súper interesante también, porque sabemos que hay muchos emprendedores que no tienen muchas veces un presupuesto para contratar a alguien de marketing o tratar con aplicaciones que son de alto costo, que hay algunas que son accesibles, otras menos. En esos casos, y con todas las estrategias que nos has comunicado en el transcurso de esta clase, ¿podemos usar ChatGPT para poder empezar a accionar de una manera mucho más estratégica nuestro negocio? Sí, pero mi recomendación es que siempre que utilicen una inteligencia artificial, intenten pagar la licencia para que ustedes no le estén regalando información a otras personas que van a utilizar la misma plataforma gratuita. Entonces, lo más importante es que ustedes cuiden esa información con la que están nutriendo y entrenando la inteligencia artificial. Entonces, mi respuesta es siempre, siempre para todo lo que puedan hacer con IA, asístanse de parte de la IA, porque es el mejor colega o el mejor coequipero para ustedes hacer las cosas. Nosotros en la compañía en la que estamos, en la multinacional, nosotros tenemos una meta de que el 30% de nuestras acciones diarias, yo soy un gerente, pero por allá está la persona de experiencia de usuario, está el personaje de marketing, todos tenemos como mínimo un 30%, pero ya hay ingenieros que están haciendo un 50, un 60% de su tiempo a través de inteligencia artificial, automatizaron cosas, solucionaron cosas, pero a partir de qué, de la documentación. Entonces, dependiendo de la calidad de información que yo le entregue a la inteligencia artificial, me va a entregar esas recomendaciones. Entonces, yo tengo que ser muy juicioso con eso, porque si yo le entrego basura, me va a entregar basura. Entonces, tengo que ser, pero estricto con el tema de qué información le entrego, bases de datos, respuestas de encuestas, resultados del analytics, y a partir de ahí ser muy experto en hacer preguntas, no preguntas genéricas, porque entonces van a tener respuestas genéricas, sino unas preguntas muy bien elaboradas que requieran de un análisis profundo con una correlación bien importante para que no tengas ahí como interpretaciones cerradas también por la inteligencia artificial que puede delirar y traerte cosas que no son. Entonces, ojalá si lo haces con una licencia paga, adelante. Genial, genial, Esteban. Súper completo. Te agradezco muchísimo. Realmente es sumamente importante toda la información que dejaste. Has dejado tu contacto en pantalla bastante tiempo, o sea que seguramente ya todos los que necesitaban contactarte por algún lado, por algún medio, ya pudieron anotarlo. Así que eso es todo, Esteban. Te agradecemos muchísimo. Ha sido sumamente interesante, como bien decía. Y espero, bueno, en algún momento volver a contar con tu conocimiento, ya sea en alguna clase o en el podcast, es siempre súper importante. Y para los que están del otro lado, saben que las clases continúan los viernes. En el caso de, sí, este mes es el próximo viernes, 5:30 hora Miami. Y van a tener esta clase grabada para que los que no pudieron estar presentes o los que quieran volver a verla y entrar en algunos detalles en profundidad, van a poder hacerlo. Así que, Esteban, muchísimas gracias. Sofía, a ti y a todos los que se conectaron, mil gracias. Nos seguimos viendo. Y del otro lado, bueno, muchísimas gracias también por estar presentes. Que tengan un muy lindo fin de semana. Quien les habla es Sofía Muñoz, así que los esperamos en la próxima clase del viernes próximo. Muchísimas gracias. Chao, chao. También. Bye, bye.